tardes, les doy la bienvenida un día más aquí en La Minga de los Jueves, un espacio del Liceo Galvarino Riveros Cárdenas, creado por y para toda la comunidad liceana, con el fin de poder conversar, escucharnos y, por qué no, aprender junto a los invitados de cada semana. Estas son personalidades del ámbito local o nacional, con diversos enfoques y temas de interés. En esta ocasión estaremos conversando con Carlos Gajardo, cuya presentación estará a cargo de mi compañero Rodrigo. Así que agradecemos a todos los presentes y esperamos contar con su participación a lo largo de este conversatorio. Así que muchas gracias y vamos con Rodrigo. Hola, encantado de saludarlos a todos. Muy buenas, don Carlos, a todos los que están presentes. Bueno, procedo a hacer la presentación de nuestro estimado invitado. ¿Se me escucha bien? Sí, pero no te vemos. ¿No se me ve? ¿Cómo? A ver. ¿Ahí se Ahí me sí. ve? Sí. Ahí sí. A ver. Ya. Carlos Gajardo Pinto es oriundo de Curicó. Al salir del colegio fue puntaje nacional en matemáticas, hecho que lo hizo dudar de estudiar economía o derecho. Finalmente optó por la carrera de abogado en la Universidad de Chile, donde logró ser el segundo puntaje de ingreso. De su pasado como fiscal, declara que solo fue un funcionario público haciendo su pega. Su salida del Ministerio Público, tras 17 años de ser fiscal, fue en protesta por el acuerdo que permitió un procedimiento abreviado en el caso del senador UDI de nuestra región, Iván Raspado de Olla Moreira, implicado en el financiamiento irregular de su campaña a través de boletas falsas con el grupo Pente. Como fiscal, se le conoce por participar en el caso de la Quintrala de Seminario, la mujer que contrató a un sicario para asesinar a su familia y así disputarles la herencia. También logró una condena, aunque remitida, para el hijo mayor de Augusto Pinochet, como responsable del robo de un automóvil y porte ilegal de armas. Pero su mayor impronta se liga a causas ligadas a la corrupción política y empresarial en Chile, como el que involucró a Soquimich, financiando a parlamentarios, Corpesca, haciendo lobby para dictar la ley de pesca, o el caso Cabal, que involucró al hijo de la expresidenta Michelle Bachelet. Pero fue el caso Penta el que evidenció su sello, como cuando declaró en plena audiencia: dicen en el campo, su señoría, que uno es tonto hasta las 12 del día, pero después de las 12 se nos pasa, y ya son más de las 12. A propósito de la formalización de los dueños del grupo Penta, los empresarios Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Delano, amigos personales de Piñera, por financiar campañas políticas en forma maliciosa. Hoy ejerce como abogado en forma privada. Actualmente representa a Gustavo Gatica contra el exteniente coronel Claudio Crespo por las lesiones oculares graves que dejaron ciego a su representado. Por su destacada trayectoria y aporte para la nación, gracias por acompañarnos en La Minga de los Jueves, estimado Carlos Gajardo Pinto. Gracias, Rodrigo. Ahora le doy la palabra a don Carlos. Espero que nos pueda contar acerca de usted, de su trabajo. Muchas gracias, Muriel. Lo primero es agradecer la invitación a compartir con esta comunidad chilota organizada, que siempre es tan importante, ¿no es cierto?, para tener una mejor vida en comunidad. Y agradezco la presentación de Rodrigo. Veo que ahí buscó en mi biografía varios datos interesantes, sabrosos para poder hacer esta presentación. Bueno, efectivamente yo también soy provinciano, pues soy un poquito más del norte de acá, de la ciudad de Curicó, y a los 17 años me tuve que ir a Santiago para seguir estudiando. Nos pasa igual en Curicó, que en ese tiempo no había muchas universidades y oportunidades para estudiar, así que también tuve que irme. Estudié Derecho y luego volví a mi ciudad natal, a Curicó, ya convertido en fiscal. Tuve la oportunidad de ser fiscal durante 3 años y luego de nuevo me fui a Santiago, donde estoy actualmente a trabajar en la fiscalía, y ahí, por esas casualidades, ¿no? Porque el trabajo en general que uno realiza en el ámbito de la justicia o en el Ministerio Público es bastante, diría yo, anónimo, pero por esas casualidades me fueron tocando causas bien emblemáticas. Como recordaba Rodrigo, probablemente la más conocida, la más importante al comienzo fue el caso de María del Pilar Pérez, un caso muy dramático de una mujer que ordena el asesinato de su ex marido y luego del resto de su familia. Y luego, también por básicamente casualidades,
descubriendo otras cosas, investigando otras cosas, investigando un delito de soborno al interior del Servicio de Impuestos Internos, llegamos a lo que se conoció como el caso Penta, un fraude millonario que involucraba sobre todo financiamiento delictual a la política, cohecho, pago a funcionarios públicos para obtener normas favorables, porque el caso Penta deriva también en el caso de SQM, otra de las empresas más grandes del país, y en Corpesca, otra de las tres de las 10 más grandes empresas del país. Entonces fue una experiencia muy interesante de poder intentar hacer una cosa bien compleja, que es que la ley se aplique más o menos de manera pareja para todos, independiente de quién sea la persona que está al frente. Y en eso tuvimos mucha satisfacción de poder descubrir muchas cosas, pero también en un momento tuvimos, diría yo, una imposibilidad de seguir avanzando, que fue lo que finalmente gatilló nuestra renuncia ahí el año 2018, ¿no? Yo ingresé a la Fiscalía del año 2001, me fui el 2018, fueron 17 años, pero fueron 17 años, la verdad, muy felices. Yo lo pasé muy bien en la Fiscalía, crecí mucho en todos los ámbitos, en el ámbito profesional, ¿no? Ingresé con 28 años por ahí, me fui con 45. Entonces, buena parte de mi vida y sobre todo el crecimiento hasta convertirme en una persona adulta fue en la Fiscalía, lo recuerdo con mucho cariño. Y a partir de eso hemos ejercido durante 3 años de manera privada distintos tipos de causas, básicamente de carácter económico, delitos económicos, pero la coyuntura que vivió el país a partir del 18 de octubre del año 2019, por supuesto, no nos dejó indiferentes en nuestra oficina, y viendo que habían ocurrido temas graves de violación a los derechos humanos, decidimos también colaborar con nuestra experticia jurídica en 2 casos bien emblemáticos. El primero, un chiquillo que fue asesinado en Curicó, mi ciudad natal, como les contaba, José Miguel Uribe Antipani, por un empresario local que, molesto por las protestas, salió a dispararle a la gente, ¿no? Y hirió a 3 chiquillos y mató a José Miguel Uribe. Es una causa que está pronto a ir a juicio para acreditar que esto efectivamente ocurrió. Y luego en el mes de noviembre, al mes siguiente, lo que ocurrió con Gustavo Gatica, otro chiquillo, un estudiante que fue herido en sus ojos con heridas de perdigones por parte de carabineros. Así que eso nos desvió un poco de nuestra natural competencia técnica en nuestro trabajo, pero bueno, también creo que no podíamos seguir indiferentes a lo que estaba sucediendo. Y a partir de eso, bueno, han seguido pasando cosas en el país y en el mundo tan especiales, tan extrañas, la situación de la pandemia que ha cambiado nuestra manera de vivir, de relacionarnos, que hace que hoy día estemos conectados de esta manera que era tan poco típica antes de marzo del 2020, ¿no? Así que esa es un poquito mi trayectoria, Muriel, y como les digo, siempre interesado de poder compartir, conversar. En momentos diría yo que en el país están pasando hartas cosas que yo creo que van a ser bien relevantes para nuestro futuro. Tengo una pregunta. Usted mencionó una imposibilidad de seguir avanzando en la parte como de investigación de delitos de sobornos. ¿Por qué? En general yo diría que la Fiscalía tiene bastante autonomía cuando investiga, ¿no? Tiene presiones sobre todo por obtener resultados, cuando uno ve que hay ciertas deficiencias investigativas en materias comunes, ¿no? En delitos de robo, mucho asalto, mucho robo que no se resuelve. Bueno, pues siempre hay incentivo, interés del gobierno de turno, el que esté porque las causas avancen, ¿no? Se logre determinar quiénes son los culpables, o en situaciones como las que ocurren en la zona de la Araucanía, donde también hay permanentemente, cada cierto tiempo, atentados incendiarios u otros semejantes que también hacen que, sobre todo el gobierno y la ciudadanía también, quieran saber qué está sucediendo. Pero esta situación que ocurrió con las causas políticas fue justamente la contraria. Cuando comenzamos a investigar, el incentivo no era para seguir avanzando, sino que era para que se detuvieran esas investigaciones. Y ese incentivo se fue manifestando de diversas maneras, ¿no? Yo
con mi equipo éramos los que llevábamos las causas y en diversas ocasiones se nos intentó quitar la causa por parte de nuestras jefaturas, ¿no? Reasignar la causa, que ya no nos fuéramos nuestro equipo, el equipo de la Fiscalía de Alta Complejidad de la Zona Oriente, el que llevara adelante la causa, sino reasignarla, lo que por supuesto nosotros no estábamos de acuerdo con esa decisión y cuando eso ocurría reclamábamos. Y eso generó una serie de modificaciones internas en la Fiscalía hasta que finalmente fue el propio fiscal nacional de la época, el anterior, Saad Chaguán, el que decide tomar consigo las causas, ¿no?, con el equipo que estábamos trabajando y llevarlas adelante. Pero a partir del descubrimiento de que el financiamiento de la política era bastante transversal, no solo afectaba, como al comienzo, a la empresa Penta y a personeros más bien vinculados a la centroderecha. Los primeros correos que se conocen son justamente los que recordaban en la presentación, los de Iván Moreira, el raspado de la olla, ¿no es cierto? Hay mucho político vinculado a la UDI sobre todo. Pero cuando avanza la investigación y se descubre que no es solo la empresa Penta, sino que también en SQM hay un esquema semejante, o en Corpesca está sucediendo algo parecido, o en otra serie de empresas, ¿no?, que nunca fueron objetos de persecución por parte del Servicio de Impuestos Internos, como algunos bancos, Aguas Andinas, etcétera. Todo eso motivó a que en primera instancia el gobierno de la época hiciera un cambio fundamental en el Servicio de Impuestos Internos, cambiara a las personas que estaban dirigiéndolo, que habían efectivamente presentado querellas para poder investigar estos asuntos, y luego a fin de año, en el año 2015, cuando tocaba el cambio de fiscal nacional, hicieron también un acuerdo transversal para nombrar a un fiscal que les diera garantías que esto no se iba a investigar de una manera acuciosa. Y así fue como efectivamente las investigaciones se detuvieron, se comenzaron a dar soluciones que no eran las jurídicamente apropiadas, suspensiones condicionales en algunos casos, se desestimó investigar algún tipo de delito, y eso fue lo que en marzo del año 2018 provocó que nosotros renunciáramos. Yo diría con bastante decepción del sistema, cómo había funcionado, y escribimos una carta de renuncia, ¿no?, que la hicimos pública, diciendo que básicamente reconocíamos y consideramos que lo que había ocurrido era una derrota interna, ¿no?, que habíamos tenido una derrota en la Fiscalía en cuanto a que no habíamos podido convencer a nuestros jefes de que lo que había que hacer era perseguir esto hasta el final. Pero también yo diría con cierta decepción también del conjunto de la respuesta de la ciudadanía, que terminó siendo un poquito indiferente lo que estaba sucediendo. Por eso cuando un año después ocurre el estallido social, la verdad que la lectura que yo hago es con otros ojos, ¿no? De decir, pucha, parece que no estábamos tan equivocados y parece que a la gente sí le importaba que en Chile existiera tanta desigualdad en distintos ámbitos, uno de los cuales es la desigualdad en la justicia, porque la desigualdad que se manifestó en la manera en que se termina el caso Penta y sus accesorios, es un reflejo finalmente de la injusticia que hay en la sociedad, de que la persona que mucho tiene, en términos de poder y en términos de dinero, está bastante blindada en todos los aspectos. Tiene mejor educación, tiene mejor salud, tiene mejor vivienda, tiene mejor previsión, pero también tiene un mejor acceso a la justicia. La justicia la trata mejor. Y eso fue, claro, diría yo, decepcionante, pero también es un desafío hacia el futuro para intentar que estas cosas cambien, mejoren. Y creo que en ese desafío, bueno, es un desafío que nos toca generacionalmente, nos toca como país, pero también le toca al mundo, digamos. Tampoco en el mundo es fácil decir o tratar de que la justicia sea efectivamente igual para todos. En el chat están pidiendo la palabra, así que adelante, profe Miguel. Gracias, Muriel. Voy a silenciar a algunos. La pregunta tiene que ver con algo que pasó acá en Castro hace unas 2-3 semanas atrás. Iba un camión con productos químicos y en la salida sur de Castro este camión volcó, ¿ya? Derramando los productos químicos que eran
un tipo de pintura, pero terriblemente tóxico, más allá de lo normal de una pintura. Entonces yo pensé que había una legislación que prohibía el que camiones con productos químicos pasaran por el centro de la ciudad. Después conversando con un exalumno que es abogado, me decía que eso quizás podría pertenecer al ámbito municipal, o sea, que hubiese una ordenanza que lo prohibiera, pero que él no tenía mucho conocimiento respecto del tema. Y la pregunta es ¿por las ciudades pueden pasar en horarios, no sé, 3, 4 de la tarde, vehículos con cargamentos químicos tóxicos para la comunidad? ¿O es tan solo, tiene que formar parte de eso de una ordenanza municipal? Es eso. Bueno, es un tremendo tema el que pregunta Miguel porque se enmarca en un problema más grave y mayúsculo que tiene que ver en el fondo con la manera en que protegemos nuestro medio ambiente de contaminación y de los peligros que puedan generar y el riesgo que pueden generar las necesarias, no decimos que no lo son, actividades productivas. Y ahí hay mucho que mejorar en nuestro país. También es un tema, por supuesto, emergente, que no se agota en el derecho penal, sino que tiene un montón de otras variables, ¿no? Uno esperaría mejores regulaciones administrativas, como las que está señalando Miguel, ¿no es cierto? Debieran haber mucha mayor regulación de, bueno, qué cosas se pueden hacer en lugares donde hay mucha congestión. ¿Pueden entrar productos peligrosos? Pareciera que no, que eso razonablemente no debiera ser así, o no en altas cantidades. Si se necesita que transiten por el interior de ciudades, bueno, debieran ser en compartimentos más pequeños, o en qué lugares deben estar funcionando actividades riesgosas. Pensé con tu pregunta, Miguel, inmediatamente en una situación que ocurrió en Santiago el año pasado, que es una causa que llevo actualmente como abogado, en que ocurrió una explosión en la comuna de Pudahuel, en un centro de bodegaje, y la explosión desnudó que ahí no existía solo un centro de bodegaje, sino que había más bien una empresa funcionando, una empresa de explosivos funcionando, que por supuesto no contaba con las autorizaciones para funcionar, la reglamentación adecuada, se tenía además acopiado más material del debido, y la explosión provocó un incendio y el incendio terminó matando a 4 personas, ¿no? De eso estamos hablando cuando permitimos que actividades riesgosas funcionen en lugares inapropiados. Y la situación que tú describes está en la misma línea, es decir, situaciones riesgosas tienen que ser fiscalizadas, controladas, reguladas, para evitar que en caso de accidente se genere perjuicio, daño para la comunidad. Entonces hay todo un ámbito reglamentario que debiera ser mucho más fuerte. Lamentablemente, en general, tenemos estados poco sólidos en estas materias, ¿no? Seguramente estas regulaciones que deben dictarse no se han dictado, o cuando se dictan, las fiscalizaciones que hay que hacer a partir de esas no se cumplen porque tenemos servicios de salud con poquitos funcionarios, con poquitos fiscalizadores, o en caso que se descubran, las multas son insignificantes, son irrisorias. Entonces tenemos todo un ámbito regulatorio administrativo deficiente, pero también tenemos, diría yo, empresas que no están hoy día totalmente convencidas e imbuidas de la necesidad de que estas materias funcionen adecuadamente. Las empresas tienen responsabilidad social en la manera en que actúan, en que operan, y debiéramos también tener al interior de las empresas muchos mejores sistemas de control internos que impidieran la ocurrencia de este tipo de fenómenos. Y luego tenemos también la necesidad de tener un derecho penal más sustantivo, ¿no? Más fuerte, más vigoroso. Se está tramitando en el Congreso actualmente una ley de delitos ambientales que busca sancionar con mayor rigor a las empresas, sobre todo cuando cometen este tipo de conductas. Se establece, por lo tanto, sanción penal para la persona jurídica, para la empresa, sobre todo porque es así como ocurre, más que en actos dolosos, que alguien quiera derechamente generar un daño, en actos culposos, en actos que ocurren por negligencia, por falta de cuidado, por falta de prevención, por falta de inversión
de las empresas, que son los elementos más gatillantes de que ocurra finalmente este tipo de tragedias. Entonces tenemos una serie de ámbitos donde yo creo que debiéramos ser mucho más vigorosos, ¿no? Y tener más cuidado con el medio ambiente y tener más cuidado con nuestro ecosistema. Es un tema súper en boga y que yo creo que en la isla probablemente es donde más también se ha discutido en el último tiempo y donde más fuerza también tiene como fenómeno. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias por su respuesta. Ahora le doy la palabra a la profe Cote. Hola, es Juan Carlos el que quiere preguntar. Ajá, ya. Hola, Carlos. Acá Juan Carlos Latorre. Hola, hola. Gracias por... ¿Cómo estás, Juan Carlos? Tú eres el que gestionó esta reunión, sí. así que mucho gusto. Aquí nos vamos a poner a ver harto. Entramos juntos a derecho por los últimos años. Bueno, no hay tema. Oye, Carlos, mi pregunta va por el lado, por la línea de los concursos públicos. Se sabe que en general todos los concursos públicos para optar a cargos, independientemente de cuál sean siempre llegan a lo que se llaman las ternas, es decir, una presentación de los candidatos que, llenando los requisitos, eventualmente pueden ser elegidos. Tu cargo, eventualmente en la fiscalía, también pasó por terna. Ahora, ¿cuál es el punto de todo lo que te señalo? Lamentablemente, siempre la terna se mide en aspectos no solamente técnicos, y se sabe que no necesariamente el que sacó el mayor puntaje sale elegido. Y te lo pregunto en específico por la elección del fiscal nacional, ¿ya? El señor Abbott. Se sabe que llegó a su cargo a través de una terna, pero fue finalmente a través de una gestión que hicieron parlamentarios, conversaciones con él, y ahí quizá usted nos podría ampliar el tema, donde a través de lo que se señaló en la prensa se hizo un convenio para que eventualmente el Senado definiera que el señor Abbott era el que tenía que cumplir con el objetivo final de dirigir a la Fiscalía. ¿Ah? Ahora, la pregunta en definitiva tiene que ver con que en qué medida estos cuoteos políticos interfieren en decisiones que son técnicas, o de qué manera podríamos mejorar el modelo para que justamente la justicia y el poder persecutorio justamente de la Fiscalía tenga un valor ético. Mira, tú tocas uno de los temas que ha sido muy importante para mí porque yo lo he puesto mucho de relieve, ¿no? En Chile tenemos un sistema, diría yo, en que las altas autoridades de nuestro sistema, las que no son elegidas democráticamente, por supuesto, tienen un sistema de designación que uno podría denominarlo como cuoteado, ¿no? En que básicamente hasta acá se termina eligiendo de manera paritaria por afinidad política finalmente, ¿no? Porque los altos cargos de nuestro sistema tienen un sistema de nombramiento bien semejante donde finalmente el Senado tiene mucho poder. El Senado termina siendo el gran nombrador de los altos cargos en nuestro país. Que tiene una lógica, ¿no? Tiene una lógica en cuanto a que si las personas elegimos a los senadores como nuestros representantes, bueno, sean nuestros representantes las que elijan a esos altos cargos. Y eso uno lo puede ver, ¿no es cierto?, en los nombramientos en la Corte Suprema, que se eligen por una quina, ¿no? Que el presidente elige a una de las personas de esa quina, y el Senado tiene que ratificarlo por 2/3. O sea, el Senado finalmente es el que da el visto bueno o el dedo para abajo respecto a la elección. Y eso pasa en el Tribunal Constitucional, órgano que bien sabemos lo importante que es, pasa para el Fiscal Nacional, la Contraloría General de la República, los ejecutivos de los altos, de las empresas estatales, ENAP, Codelco, Metro, pasa también en los nombramientos en el Banco Central, en el Consejo para la Transparencia, etcétera, en todos los altos cargos. Y se ha generado esta, diría yo, política perversa, que como obviamente nadie tiene los 2/3 en el Senado, lo que se termina haciendo es un cuoteo de uno para ti, uno para mí, ¿no? Y eso, la desgracia que tiene, la desventaja que tiene, es que deja como requisito importante el mérito mucho más abajo. No es tan importante cuánto mérito tienes para acceder al cargo,
sino que más importante termina siendo cuánta fiabilidad tienes con el sector que en definitiva te patrocina. Y entonces uno ve nombramientos directamente en que se nombran a incluso operadores políticos en estos altos cargos. Uno lo puede haber visto en Televisión Nacional, por ejemplo, con personas que han estado en diversos cargos muy distintos solo por esta cercanía política. Estoy pensando, no sé, en Francisco Vidal, que ha pasado de ser ministro, Banco Estado, Televisión Nacional, y así personas del ámbito de centro derecha también. Y en el ámbito de los cargos unipersonales, que ahí sobre todo estoy pensando en la Fiscalía y en la Contraloría, como ahí solo puedes nombrar a uno, no puedes cuotear, entonces terminas eligiendo a una persona que en el fondo no le genere anticuerpos a ninguno de los sectores. Existe una especie, por lo tanto, como de veto recíproco, ¿no? Que hace que finalmente se elijan a personas que no generen daño para la institución en lo que a mí me respecta, como político. Yo diría que la Contraloría se salvó de tener una influencia negativa. A mí me han gustado harto los últimos dos contralores que han habido, tanto Ramiro Mendoza como Jorge Bermúdez, pero en la Fiscalía, sin duda, la circunstancia de que el año 2015 la Fiscalía estuviera investigando a la clase política generó un incentivo muy alto para que nombraran a una persona que no tuviera, que no generara anticuerpos en la política y que se comprometiera. De hecho, ese compromiso fue público, ¿no? En las declaraciones que Jorge Abbott hizo antes de asumir y después de asumir, antes de ser votado y después de ser votado, fue que él iba a hacer que estas causas se investigaran con mayor prudencia, que si no habían denuncias del Servicio de Impuestos Internos no se iban a seguir investigando. Cuando ya fue elegido, en su primera entrevista, lo que dijo fue que estas investigaciones se iban a acotar, esa fue la palabra, acotar, y en la práctica, la primera decisión que tomó, él se sentó como fiscal nacional y al día siguiente la primera decisión que tomó fue sacarnos al equipo que estábamos investigando, a Pablo Norambuena y a mí, de estas investigaciones. Entonces cumplió a cabalidad el encargo que se le había hecho, a lo cual él se había comprometido públicamente. Después supimos que además hubo compromisos privados, ¿no? Hubo reuniones con Guido Guidardi en su casa, donde fue a comer, ¿no es cierto?, en toda una especie de ceremonia en que más o menos uno va a besar el anillo del padrino. Tuvo una reunión en una oficina de abogados con Hernán Larraín, que era senador en ese momento, etcétera, reuniones que por lo demás están prohibidas por la Constitución. Entonces, lo que hicimos efectivamente fue generar un sistema en que terminamos, diría yo, politizando en extremo las instituciones. Y esto toma una nueva importancia hoy día cuando estamos discutiendo y a puertas de comenzar a discutir una nueva constitución. Se están eligiendo a los constituyentes en 2 semanas más, porque estos temas son temas constitucionales. La manera en que se elige al fiscal nacional, al contralor, a los ministros de la Corte Suprema, a los ministros del Tribunal Constitucional, está fijada en la Constitución. Y yo creo que es un buen momento para repensar un modelo en que busquemos que se privilegie el mérito y no solamente la cercanía política con algún sector o con otro. Muchas gracias por su respuesta. Tenemos otra pregunta acá en el chat de la directora Marcela. No sé si la leo yo, ¿la quiere leer ella? Uriel, por favor. Tú no. Ya. Abogado, usted declaró hace unos años, un país necesita confiar en sus instituciones. ¿Cuáles son las principales razones por las que los y las chilenas no confiamos en las diversas instituciones, sobre todo en la justicia y en la política? Mira, gracias Marcela, es una pregunta muy atingente hoy día, ¿no? Porque se acaba de publicar la encuesta CEP, que es una encuesta muy, diría yo, representativa del país, probablemente la encuesta más seria que tenemos, aunque siempre puede cometer errores. Y publicó justamente una de las preguntas que hace es sobre la confianza en la institución. Entonces, se le pregunta a las personas por determinadas instituciones y le dice, de acuerdo con las alternativas de la tarjeta, ¿cuánta confianza tiene usted en cada una de ellas? Y puede ser mucha, bastante, poca, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el resultado de esta confianza? La institución que menos confianza le genera a las personas son los partidos políticos. Bueno, uno no se podría sorprender de eso.
Lo que sí sorprende es el porcentaje de confianza, ¿no? 2%, o sea, un 2%, 2 de cada 100 confían en los partidos políticos, lo peor. Después viene el Congreso, tampoco uno debiera tener tanta sorpresa de esto. Sabemos que los políticos, los parlamentarios están muy mal evaluados, con 8%. El gobierno, 9%. Y esto es constante con el apoyo que tiene el presidente Piñera, que efectivamente es 9%. Pero el siguiente nivel de confianza es el Ministerio Público, con un 11%, y los tribunales de justicia con un 12%. Son niveles, pero extraordinariamente bajos. O sea, un 11% significa que de cada 10 personas, una confía en el sistema. Una. Es muy, muy bajo eso. Pero es conteste con lo que hace rato viene señalando la encuesta. Hay una encuesta semejante que se hace al nivel de distintos países de la OECD, que yo la tengo publicada en mi cuenta de Twitter, que la tengo fijada porque me impresionó mucho, donde se le hace esta misma pregunta: ¿confía usted en el sistema de justicia o no? Y lo interesante es que compara los diversos países, ¿no? Y no es normal niveles tan bajos, para nada. Los países europeos más avanzados, estoy pensando en países como Noruega, Dinamarca, Suecia, tienen niveles de confianza en la justicia cercanos al 80%. O sea, de cada 10 personas, 8 dicen sí, yo confío en la justicia de mi país. 8 de 10, es muy alto. El promedio de la OECD está en el 55. Cuando uno se viene a Latinoamérica, empieza a bajar, pero no tanto. Aparece ahí Brasil, Colombia con 40, 30, México, Perú con un 20 y tanto, y Chile en esa encuesta aparecía con un 16%. Entonces, no es normal. O sea, yo creo que esa es la primera constatación que tenemos que hacer. ¿Ah? En todos los países sale el sol en la mañana y se esconde en la tarde, hay comercio, hay transporte, la gente tiene que comer y tiene que trabajar. Pero no, eso pasa en todos los países. Pero no es normal que exista un nivel de desconfianza tan alto en su sistema de justicia. Y eso tiene una serie de consecuencias nefastas. O sea, si yo no confío en el sistema de justicia, uno, cuando me pase algo o me entere de algo, seguramente no lo voy a denunciar. Entonces, si sé un acto de corrupción, por ejemplo, es bien posible que yo no lo denuncie, porque como no confío en la justicia, ¿para qué voy a ir a denunciarlo? Aumenta la cifra negra. Y el otro fenómeno súper delicado es que también aumenta las ganas de hacerse justicia por propia mano. Entonces hemos visto algunos de esos fenómenos, ¿no? Sobre todo en temas sexuales, cuando detienen a alguna persona, que la gente le termina yendo a pelear la casa antes que se sepa si es culpable o no. Porque la gente, como no confía en el sistema de justicia, actúa y toma justicia por su propia mano. Quizás parte de eso también explica el descontento social que haya sido tan violento, ¿no? Como el sistema no funciona, no espero que esto se arregle, no tiene vuelta, el sistema está podrido, entonces exploto y destruyo las cosas. Es negativo eso, yo no digo que esté bien, lo que estoy diciendo es que es una explicación a lo que está sucediendo. ¿Cuáles son las causas? Me pregunta Marcela. Yo tiendo a pensar de que básicamente son dos. Por un lado, el sistema tiene niveles de eficiencia, yo diría bajos. No resuelve los problemas. Uno va a la justicia cuando tiene un problema y lo que espera es que la justicia se lo resuelva, ¿no? En todo ámbito, estoy pensando desde el juzgado de policía local, yo tengo un problema con los vecinos, no sé, voy a la justicia. O tengo un problema civil, ¿no? De herencia, de lo que sea, voy a la justicia civil, que tiene el gran problema de que es un sistema lento y por escrito. O un problema laboral, me despidieron, voy a la justicia laboral. O criminal, me robaron, voy a la justicia del crimen. Hay distintos sistemas de justicia. En general, tiendo a pensar que el sistema tiene tasas de resolución, de efectividad, de que efectivamente resuelve el problema, bajas y además que es lento. Eso es lo primero. Y lo segundo, entonces tenemos que trabajar en eso, ¿no? Hacer un sistema más expedito, más eficiente y que resuelva los problemas, que deje a la gente un poquito más satisfecha. Ahí yo creo que nos falta harto para avanzar, por ejemplo, con una justicia más transaccional, más negociada, más de acuerdo. Y lo segundo, que me parece que es otro grave problema, quizás más apremiante que el anterior, tiene que ver con que se instaló la idea, y yo creo que es adecuada, no es que sea una idea errónea, yo creo que es una idea correcta, de que la justicia no trata a todos por igual.
de que la justicia no es ciega, ¿no? Cuando uno se imagina la justicia, se imagina una señora vestida de blanco, con la balanza en una mano, con la espada en la otra, pero con una venda en los ojos, porque no sabe a quién tiene al frente cuando aplica justicia. Bueno, eso yo creo que derechamente en nuestro sistema no ocurre. Las personas no tienen la sensación de que cuando van a la justicia es ciega, sino que tienen la sensación, y yo creo que eso se refrenda en la práctica, de que la justicia trata mejor al poderoso y trata peor al débil. ¿Ah? Y hay ejemplos de eso, hay muchos, partiendo por estos casos que habíamos hablado de estos delitos cometidos por políticos y empresas, pero también los casos de colusión que terminaron con multas bajas y sin ninguna persona presa, también con el ícono de justicia que es Julio Ponce Lerú, ¿no es cierto?, que tiene todo este tema en SQM y en el tema cascada que genera tanta indignación en la gente. Y yo creo que son esos dos temas los que tenemos que mejorar. Lo que me preocupa, y con esto termino para no ser más larga la respuesta, lo que me preocupa es que siento que el sistema judicial en su conjunto, los jueces, la fiscalía, todo el sistema, no toman conciencia de la gravedad de este problema. ¿No? Yo siento que los políticos tienen más conciencia de lo odiados que son, digamos, ¿no? Y por eso estamos en un intento de hacer una nueva constitución, hay una idea de hacer un cambio grande. Pero en el sistema de justicia, donde tenemos este problema tan grave, tiendo la impresión de que el sistema no se hace cargo de eso, ¿no? Y es como un elefante que está en la habitación que no lo queremos ver. Y eso es grave, porque en la medida en que uno no se haga cargo del problema, el problema no se va a solucionar. Gracias. Muchas gracias por la respuesta. Quiero hacer una pequeña pausa para agradecer a la profe Paula por traducir esta conversación a lenguaje de señas y también a Castro Municipio TV por llevar este conversatorio a los hogares de nuestra ciudad. Así que muchas gracias y ahora pide la palabra la profe Cote. Y ahora sí soy yo. Hola Carlos, bienvenido, muchas gracias por acceder a compartir con nosotros. Yo quiero sacarte un poco de tu rol de abogado, de persona correcta y que es muy instruida y lee y todo. Y me gustaría saber, tú actualmente eres padre, me gustaría saber qué, recordando a tus antiguos, a tus padres, a tu padre y a tu madre, me gustaría saber qué es lo que ellos dejaron como sello en ti de lo que eres tú actualmente como persona y qué es, y de este sello que ellos dejan, qué es lo que tú le entregas a tu familia. Eso. Oye, gracias Cote por la pregunta, porque me toca una fibra muy sensible para mí, ¿no? Yo de este tema podría sí que estar hablando horas, porque, bueno, yo soy muy hijo de mis padres. Mi padre era técnico agrícola, el mayor de 5 hermanos. Su propio padre falleció cuando él era muy joven, cuando él tenía 20 años y lo hizo tener que tomar las riendas de la casa muy tempranamente. Tuvo una muy buena vida, diría yo. Fue funcionario público 24 años, más o menos lo mismo que fui funcionario público yo, porque yo trabajé 17 años en la fiscalía y 7 años antes en el consejo. Luego se dedicó al comercio y terminó su vida laboral como agricultor. ¿Ah? Tuvo una vida buena en cuanto a que hizo mucho lo que quiso. Fue bien activo también en todos los temas comunitarios, ¿no? Era dirigente gremial de su colegio de técnico agrícola, fue dirigente político en los años de la dictadura, y a la vuelta de la democracia se involucró mucho en su comunidad, fue dirigente vecinal en la junta de vecinos respectiva. Yo sabí mucho, o sea, que muchas cosas de mi papá y yo lo admiro con devoción. Tuvo además un accidente de tránsito en que falleció hace 10 años ya, justo en abril del año 2011. Entonces, bueno, además la muerte violenta te hace probablemente idolatrar más todavía a las personas. Y mi madre es profesora normalista, ella está viva todavía, fue hija única, tuvo con mi padre 5 hijos, yo soy el cuarto de ellos, y yo diría que
ponía la otra parte de la ecuación, ¿no? Mi papá era mucho de la pasión, del entusiasmo, de comprometerse en causas, y mi mamá era mucho más racional, diría yo, mucho más temperada en cuanto a su ánimo, y logró darnos un hogar donde crecimos con mucho amor, y yo creo que hubo un muy buen balance de eso. Entonces, claro, uno cuando tiene sus propios hijos, yo tengo 3 hijos, el mayor de 15 y la menor de 8, se da cuenta lo difícil que es lograr la amalgama de todo, ¿no? De tratar de ser un buen profesional, de hacer las cosas correctas, diría yo, de tener una carrera profesional que te llene, pero combinarla, por supuesto, con la parte familiar que es tan importante. Y es un desafío permanente que tenemos, en mi caso, con mi señora, ¿no? que también es abogada. Y yo creo que es un desafío muy, muy importante. Yo intento pasar mucho tiempo con mi hijo, jugar con ellos, crecer con ellos, divertirme con ellos, con el desafío adicional, que yo creo que mis padres no lo tenían tan presente, de tener la capacidad también de hacer una educación igualitaria, ¿no? Yo desde el nacimiento de mis hijas me he vuelto profundamente feminista, con toda la patudez que puede un hombre decir en esa frase, ¿no? Porque siento que me parece extraordinariamente injusto que mi hijo hombre pueda tener mejores oportunidades que mis hijas mujeres en la vida, ¿no? Los veo a los 3 tan semejantes, tan valiosos, tan maravillosos, y me revela pensar que en muchas ocasiones ellas van a tener menos oportunidades que él solo por su sexo. En tantas cosas, pues en que va a ser más dificultoso que salgan solas a la calle, en que probablemente las puedan discriminar en el trabajo cuando quieran ascender en alguna posición, etcétera. Todo lo que hemos visto hoy día como atentados graves en el ámbito sexual, o como cosas más que pasan más desapercibidas, los famosos micromachismos, o como el techo de cristal que impide que las mujeres puedan desarrollarse. Eso lo vemos con mucha fuerza en todos los ámbitos, lo vemos también en nuestro país, la dificultad que han tenido las mujeres en la política. Salvo Michelle Bachelet, no hemos tenido nunca una presidenta mujer, que ha sido un gran avance, por supuesto, haber tenido una. No hemos tenido nunca una fiscal nacional, nunca una presidenta de la Corte Suprema, y si uno va por distintos ámbitos de las competencias, seguramente nos vamos a encontrar con esas mismas situaciones. ¿Y eso por qué? Si sabemos, yo lo veo en mi casa, tienen las mismas competencias, hombres y mujeres, solo por el estigma que les hacemos, a veces conscientemente, a veces inconscientemente, de que algunos pueden más, de que algunos se merecen más que otros. Entonces, en este mundo donde tenemos, yo diría, por primera vez tanta conciencia de la desigualdad de género también es algo que en mi propia familia me motiva tremendamente, y me gustaría que 40 años después, así como yo recuerdo a mi padre con tanta devoción, mis hijos también lo hicieran en una ínfima parte, al menos, de la manera en que yo lo hago. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora cedo la palabra al profe Miguel. Disculpa, yo quería hacer un alcance más que nada. Respecto de lo que planteabas a tus hijas, estoy totalmente de acuerdo con lo que planteas. Yo tengo una sola hija y es una mujer, así que sí, he sentido esa misma sensación de desigualdad que es radicalmente injusta. Pero yo quería hacer un alcance a lo que tú hablabas de esa justicia con una espada y este venda que le tapa los ojos. Y por eso era un alcance en una pregunta, porque yo soy de Valparaíso y no sé si tú has estado en el Palacio de Justicia de Valparaíso. Hay una famosa historia con la estatua, ¿no? Que le Eso habría era. regalado un
un señor discontento. Cuéntala tú que te la sabes mejor. No, quiero que la cuentes tú porque tú eres el abogado. No, yo me la sé más o menos nomás, ¿no? Que parece que hay una estatua en el lugar que simboliza a la justicia y que la regaló una persona que quedó disconforme justamente con cómo se había resuelto su caso, ¿no? Entonces, es un emblema porque hay un poquito de ironía en ese regalo que recibió la ciudad de esa estatua de la mujer que simboliza la justicia. Yo la historia que me sé es que en la guerra con Perú iba pasando un barco que iba camino a Perú y un terrateniente peruano había tenido un problema serio con la justicia peruana y había mandado a hacer esta estatua para ponerla en Lima o en algún lugar y donarla a la justicia peruana. Y él mandó a hacer una estatua a Francia que tenía la espada totalmente caída, la balanza totalmente como que tirada al hombro y la venda como un pañuelo. ¿Ya? Este barco va pasando por afuera de Valparaíso y comienza la guerra y la toman como trofeo y como somos los chilenos, ¿ya? Piensan, oh, la estatua de la justicia. Y vienen y la ponen en los tribunales de Perfecto. justicia de Valparaíso, ¿ya? Y ahí está aún. Me parece que Fernando Borges sabe más detalles respecto de esto, y es profesor de historia, pero en el fondo habla un poco de lo que es la justicia chilena también. Esa Sí, estatua de la justicia relajada, distendida, que le da lo mismo nada, ¿ya? sí. Es, Sí, pero yo tiendo a pensar, Miguel, que son fenómenos igual un poquito mundiales, ¿ah? Porque la justicia en el mundo tiene este sesgo. Si uno piensa en Estados Unidos, que tiene cosas bien virtuosas en términos de la justicia, como por ejemplo haber encarcelado a Bernie Madoff y que terminó hace poco falleciendo en la cárcel, una condena larguísima por un fraude tremendo que hizo, o la capacidad que tuvo de haber investigado el tema de la FIFA, ¿no? La única jurisdicción en el mundo que pudo hacerlo y detener a los corruptos de la FIFA y qué sé yo. Pero también si uno analiza las cárceles de Estados Unidos, el 99% son jóvenes latinos o negros, pobres de todas maneras, etc. La justicia en general en el mundo tiene cierto sesgo de clase que es necesario luchar permanentemente. Hay una frase que se le atribuye a Solón, que es muy antigua, que dice, la justicia es como una tela de araña, solo atrapa al insecto pequeño, ¿no? Pero el grande la destruye. Y otra que no sé a quién se le atribuye que nos dice que la justicia es como una serpiente que solo muerde a los descalzos. O sea, es un tema, diría yo, que excede con mucho lo que es Chile. En Chile lo tenemos muy eh, potenciado el fenómeno y por eso el nivel de desconfianza en la justicia. Y tenemos que hacer mucho más para avanzar en eso. Gracias. Y un último alcance que quería hacer respecto de la pregunta primera que te hice, respecto de ese camión que volcó y que por metros ese líquido no llegó al mar, en un canal interior en Castro. Nunca más se habló, eso como que después se tapa todo, como que nunca más se habló. Eso es lo mismo pasa en los casos y en la memoria frágil que tenemos las personas en general, me parece. ¿Ya? Eso era lo último. Gracias. Perdón, Muriel. Gracias. Ahora cedo la palabra a la profe Katy. Hola Carlos, Hola, Caterina. buenas tardes, gracias por venir. En realidad eso es como metafórico por venir. Yo también quiero ir a buscar la figura del hombre que siente. Y conozco una parte de la familia del José Miguel Urig de Antipani. Hay una prima de la familia que vive acá en Chiloé y es mi amiga. También me he relacionado con una parte de la familia de Gustavo Gatica.
Y te comento esto porque conozco de cerca lo que ha significado el alto impacto que han tenido ambos casos, ¿no? En uno, la muerte de un joven que recién emprendía la vida con un pequeño de 2 años. Y el otro, un caso de un joven estudiante que sigue viviendo sin visión, producto del estado, de la represión del Estado chileno. Mi pregunta es al hombre, a Carlos, no al fiscal, no al abogado, ni al padre, al ser humano. Mi pregunta dice, ¿qué sientes tú? Primero, ¿cómo te impactan emocionalmente estos casos? Y segundo, ¿por qué asumes estos casos? ¿Qué es lo que te motiva? Eso. No, bueno, tienes toda la razón que los dos casos son casos muy impactantes, ¿no? En el caso, claro, de José Miguel, yo por supuesto no conocía a José Miguel, pero sí conozco a su familia, conozco a su pareja, Belén, madre de Baltasar, el niño que tenía menos de un año cuando muere José Miguel, conozco a los padres, a Nelson. Sí. Y es una historia tremenda porque, mira, nos tocó, José Miguel murió el 21 de octubre del 2019. Tomaron detenido al sujeto ese mismo día, pero sin saber que había matado a José Miguel, sino que porque había herido también a otros sujetos. Al principio se pensó que a José Miguel lo había matado un efectivo del ejército, pero después se acreditó que fue un empresario de Curicó que salió a disparar molesto por las protestas, ¿no? Y esta semana, la semana pasada, por primera vez la Corte de Apelaciones de Talca le había dado la libertad a Francisco Fuenzalía Calvo, que era el autor, que es el que está acusado como autor de este hecho. Y por supuesto eso fue un golpe súper fuerte para la familia, ¿no? De que además de que asesinen a José Miguel, que el sujeto se vaya en libertad para su casa. Entonces tomamos la decisión con los fiscales que nos apañaron en eso de apelar a la Corte Suprema, y esta semana, el día martes, me tocó alegar el caso en la Corte Suprema. Y bueno, para un abogado es normal alegar, ¿no? Es lo que uno hace todo el tiempo, pero a mí hay pocas veces en la vida en que me pasa que me imagino los alegatos antes que sucedan. Y encuentro que son tan buenos que después los hago de manera real y quedo muy satisfecho de haberlo hecho, ¿no? Es que siento que hice una diferencia de que si hubiera sido otra persona. Y me ha pasado pocas veces eso. Me pasó una vez haciendo mira lo que te cuento, ¿no? Haciendo un contraexamen en el juicio de la Quintala. Me imaginé lo que tenía que hacer, lo hice y después quedé súper satisfecho. O me pasó para el alegato del caso Penta, esta frase del somos tontos hasta las 12, de la máquina para defraudar, fueron cosas que me imaginé antes y que cuando las hice, de nuevo me dejaron muy satisfecho. Y me pasó este martes con el caso de José Miguel, porque lo que dije, como que lo soñé la noche anterior, ¿no? Y dije una cosa bien brutal, que corresponde a un escrito de Eduardo Galeano, ¿no? Un escritor uruguayo que a mí me gusta mucho. Y Eduardo Galeano tiene una especie de poema que se llama Los Nadie, ¿eh? Y los describe, dice: los nadie son los que, termina diciendo que son los que la bala que los mata vale más que ellos, ¿no? La bala que los mata vale más que ellos. Y entonces en el alegato yo decía que José Miguel era un nadie, ¿no? Era un chiquillo que no tenía estudio, que no tenía bienes, que no tenía trabajo, que lo único que tenía era su dignidad. Y fue heavy, fue fuerte, porque lo decía y me tiritaba un poco la voz, cosa que ya a los 48 años que tengo ya no te pasa, ya, ¿no? Para decirte que son casos que me han de verdad impactado e impresionado mucho. Y le pedí a la Corte que pensara que la situación hubiera sido la contraria, ¿no? Que hubiera sido José Miguel el asesino
y que hubiera matado a un empresario y dejado herido a otros 3, que fue lo que hizo este señor. Y que si les parecería justo que José Miguel, el asesino de un empresario y de otros 3, estuviera en su casa hoy día esperando el juicio. Afortunadamente la Corte revocó el fallo y hoy día el empresario debe estar nuevamente en prisión. Y con Gustavo Gatica fue algo semejante. En el caso de José Miguel, bueno, yo soy curicano y la familia me contactó para tomar el caso. Y por supuesto lo tomamos como llaman los abogados pro bono, ¿no? De manera gratuita, haciendo una excepción en lo que uno hace en el trabajo de la oficina. Y en el caso de Gustavo Gatica fue una situación semejante. Nos contactó el colegio médico, que estaba muy preocupado por las lesiones oculares, y nos contactó el rector de la universidad donde estudia Academia de Humanismo Cristiano, que es curicano, donde estudia Gustavo Gatica, que era un ex compañero de curso mío, Álvaro Ramis. Y también era un caso impresionantemente trágico, ¿no? Doloroso. Y por supuesto, apenas nos pidieron hacerlo, que fue simultáneo, nos contactó a la vez el colegio médico y el rector. Y le dijimos inmediatamente que sí. Ahí tuve la oportunidad de conocer a Gustavo, de conocer a su familia, conocer a sus padres, profesores, conocer a su hermano. Entonces, claro, son situaciones que uno inevitablemente las empatiza, pues, ¿no? Porque yo veo a los padres de Gustavo y obvio que pienso en mis padres, pues, ¿no? En lo que sentirían si es que a un hijo les pasara algo. Pero con Gustavo también me pasó una cosa bien distinta, yo diría que le ha pasado a mucha gente con Gustavo, que es rescatar como esa fuerza interior que tienen las personas que aunque hayan sufrido un evento muy trágico, logran sacar fuerzas y rearmar su vida y hacer que lo que haya pasado valga la pena. Y yo tengo la impresión que eso ha pasado con Gustavo. Yo siempre que lo he visto con esa sonrisa ancha con que aparece cuando lo entrevistan, con esa luz de esperanza que tiene su rostro, con esas ganas de seguir viviendo y en sus palabras con que lo que él sufrió no sea en vano, ¿no? Y me quedo con eso, me quedo con que aún en las mayores desgracias que puede sufrir una persona, porque perder la visión de los dos ojos es probablemente una de las cosas más dramáticas que te puede pasar en vida, no es un obstáculo para seguir soñando, para seguir viviendo, para seguir ilusionado con un país mejor y sin permitir que el rencor te termine pudriendo el corazón, diría yo, que es también lo mismo que veo en Belén y en Nelson, el padre y la pareja de José Miguel. Así que son experiencias, son casos que yo creo que le dan harto sentido al trabajo que uno eligió para ser abogado. Yo creo que me llenan en cuanto a, me hacen darme cuenta que elegí una carrera correcta en el sentido que puedo hacer una diferencia en favor de las personas. Gracias por tu respuesta humana y sensible. Sí, muchas gracias. Por la hora tenemos que ir cerrando. No sé si le queda tiempo para responder una pregunta más. Sí, yo no tengo problema. Ya, gracias. Le cedo la palabra al profe Fernando. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha, cierto? Perfecto. Gracias. Dos cosas. La primera, un comentario bien breve a raíz de la estatua que mencionaba Miguel. Esto lo hemos conversado con Miguel en tiempos de presidencialidad y lo que yo recuerdo es que esa estatua que está en Valparaíso es la diosa Temis, que no es la diosa de la justicia con la venda. La diosa de la justicia con la venda creo que se llama Dice, o Dique, no estoy seguro. Y esa diosa de la venda es la de la justicia humana.
Y la otra diosa, la Silla Venda, es la de la justicia divina, y como es justicia divina no requiere estar con los ojos cerrados o vendados. Creo que por ahí va. Pero en todo caso, la historia que me contó Miguel y que repitió de alguna forma ahora, me parece que es muy interesante y que de pronto es mejor quedarse con una buena historia antes que con la realidad. Siempre me ha parecido que eso es bueno. Don Carlos, mi pregunta es la siguiente. Voy a preguntar como una persona común y corriente. No, yo tengo la percepción, y probablemente muchos, pero asumo que es mía la percepción, de que muchas veces la mayoría de los políticos se han ido acomodando, se han ido, como decimos, arreglando los bigotes y han entrado en casos de sobornos políticos, han estado en esto de las platas truchas que las vamos viendo muy a diario y que cuando ya se retornó a la democracia y pasó un poco el tiempo, se fue viendo como algo muy repetido. Y bueno, ahora, por ejemplo, con el tema del cambio constitucional, la convención constituyente y todo eso, de alguna forma también han buscado adaptarse a ello los partidos políticos, probablemente para que la nueva constitución tampoco sea un cambio tan radical. Y mi pregunta es a usted, como, también como persona, como ciudadano, ciudadano que efectivamente ha estado cerca del poder muchas veces, digamos, cerca del poder en el sentido del trabajo que ha llevado. Eh, ¿Existen políticos, de estos políticos relevantes, digamos, no el político que está iniciando su carrera, qué sé yo, o el político de una comuna? ¿Existen políticos que no estén cerca de la corrupción, que no sean capaces de ceder ante las presiones que existen en ese medio con tanta fuerza, con tanto poder? ¿Hay políticos decentes? Mira, yo creo que uno le termina haciendo un mal favor al país finalmente cuando termina echando a todos en el mismo saco. Porque esa historia yo creo que ya sabemos cómo termina. Pasó en Brasil, diría yo, ¿no? En Brasil hubo mucha corrupción, básicamente del Partido de los Trabajadores, el partido de Lula, un partido de centroizquierda, que infectó no solo Brasil, sino que infectó Latinoamérica completa. Corrompieron Perú, Colombia, Venezuela, Argentina. A Chile no llegaron porque acá en Chile tenemos nuestra propia forma de adjudicar sobre todo las concesiones, ¿no? Pero no hubo platas, diría yo, brasileñas que llegaran de manera relevante, algo probablemente con Meo, pero nada muy importante. Y en Brasil se metió a todos los políticos, bien o mal, en un mismo saco, y la consecuencia de eso fue que terminó siendo elegido Jair Bolsonaro, que es un político mediocre, populista, irresponsable, que tiene hoy día sumido a Brasil en una crisis sanitaria tremenda, con una cantidad de muertos por el COVID, por el ninguneo que se le ha hecho como política sanitaria al COVID tremenda. Y uno puede ver que en Estados Unidos pasó un fenómeno semejante, diría yo, la permanente crítica al funcionamiento de la política en Estados Unidos hizo que, sobre todo desde sectores más populares, se terminara eligiendo como presidente a otro populista, Donald Trump, que, bueno, bien sabemos cómo terminó, ¿no? Incluso intentando por todos los medios prolongar su mandato, aunque los votos no le alcanzaron. Entonces yo le tengo cierto temor al meter a todos los políticos en el mismo saco y me niego a que eso sea una buena idea. Estamos viendo justamente hoy día en Chile, en las encuestas, un fenómeno parecido, ¿no? Que pareciera que este desencanto con la clase política lo que está generando es la irrupción de una candidata que tiene características semejantes a eso, ¿no? Y yo eso, la verdad, me asusta un poco. Y tiendo a pensar que más que buscar virtuosismo en las personas, lo que uno debiera buscar son sistemas que permitan tener controles recíprocos. Y aquí, más que buscar personas que sean virtuosas, santas, sin defectos, tenemos que buscar sistemas que funcionen. Y en eso el sistema judicial,
la Fiscalía, la Contraloría, el periodismo independiente es muy relevante. Yo a eso apunto más. Tiendo a pensar que no tenemos ni mejores ni peores políticos que los que teníamos hace 10 o hace 20 años. Tuvimos un sistema que sin duda permitió que hubiera una relación incestuosa con la política y el dinero, que termina siendo perversa, porque si tú no te metes a ese sistema, no tienes ninguna posibilidad de ser elegido, ¿no? Entonces también en la política necesitamos reglas que limiten el financiamiento, que pongan freno a las campañas millonarias, que permitan competir en situaciones de igualdad más o menos razonables, etc. Yo en ese camino creo y espero que tengamos políticos que estén a la altura de los desafíos que el país tiene. Gracias, muchas gracias. Gracias. Ahora vamos a dar paso a las últimas 2 preguntas cortas. Carla, adelante. Bueno. Yo quería hacer una pregunta. Me da la impresión de que es Camila, Muriel. Es Camila. Camila, perdón, era Camila. Hola, Camila. Hola, Camila. Bueno, yo te quería preguntar, ¿cuáles tú crees que son los nuevos retos que tiene el mundo jurídico, tanto así como la ciudadanía, para el nuevo proceso constituyente? Y obvio desde tu perspectiva como abogado, porque todos tenemos retos diferentes. Así que es una pregunta bastante personal. Mira, yo en el desafío constituyente, en el proceso constituyente que tenemos, yo creo que lo más importante de todo es la participación, que tiene un gran enemigo, ¿no? Que es la pandemia. Teníamos el enemigo, por cierto, de la apatía, pero yo creo que ese enemigo lo logramos vencer un poco. Y yo veo y vi, sobre todo al plebiscito, a la ciudadanía muy interesada, pero tenemos hoy día el riesgo de la pandemia, la gente muy temerosa de poder votar porque hay un riesgo sanitario, pero el desafío que tenemos es lograr que el proceso sea participativo. Y no me refiero solo a ir a votar, ¿no? Que por supuesto es una cosa muy importante. Me refiero también a tener interés por ejemplo, ser constituyente, que yo creo que eso se consiguió. Hubo muchas voces que decían que no era bueno que hubiera tantas listas, pero si no hubieran habido tantas listas, la verdad que lo que se habría provocado es un fenómeno de una cocina de candidatos. Pues entonces yo creo que era inevitable que hubiera muchos candidatos, aunque eso probablemente provoque dispersión de votos. Entonces se consiguió, diría yo, que mucha gente votara en el plebiscito, se consiguió que harta gente se interesara en ser candidato. Yo creo que el desafío próximo ahora es motivar a que la gente vaya a votar el 15 y 16. Hago desde ya un llamado acá a que todos vayan a votar. Pero luego el proceso no se agota con elegir a los constituyentes, luego necesitamos seguir participando, ¿no? Tener reuniones con los que hayamos elegido, hacer propuestas, buscar entre todos las mejores fórmulas, que nadie las tiene, las tenemos que ir descubriendo entre todos y acordando entre todos, las fórmulas para tener un país sobre todo más desigual, ¿no? Que siga siendo competitivo, que permita crecimiento, que dé oportunidades de trabajo, de surgir, pero que sea menos desigual, más equitativo. Ahí es importante el tema tributario, es importante la manera en que distribuimos los recursos, hay una serie de relevancias, cómo aseguramos determinados derechos que sean más o menos universales, los grandes derechos sociales, ¿no? De la educación, la salud, la previsión, cómo aseguramos que eso le llegue efectivamente en condiciones dignas a todos. Pero el desafío mayúsculo hoy día es participar. Yo creo que sería muy lamentable que a la hora de contar los votos la respuesta fuera que, no sé, la mitad de la gente fue a votar, tuvimos una participación del 50% o menos. Eso sería finalmente una derrota. Y ahí es muy importante los jóvenes, ¿no? Porque nosotros los que ya tenemos de 35 para arriba, dijo el Patúo, yo creo que estamos más acostumbrados a votar, pues, pero los de 35 para abajo
como que no confían mucho en la democracia, ¿ah? Confían en otras fórmulas, confían incluso, además, en fórmulas incluso que puedan tener más violencia, ¿no? Para provocar cambios, pero no confían en la democracia como sistema. Y yo creo que hay que motivarlos a que confíen, y ojalá que confíen, y ojalá que nos hagan revigorizar la democracia, porque el cambio que ha existido en nuestro país después del 18 de octubre es un cambio básicamente impulsado por los jóvenes. Fueron los jóvenes los que dijeron: no queremos vivir en una sociedad como la que está, queremos una sociedad distinta, ¿ah? Y lo dijeron con mucha fuerza y provocaron este quiebre. Pero ahora creo que es la hora de mostrarlo también en la papeleta, ¿no? Que es la única fórmula de al final del día contar los votos. Muchas gracias. Cedo la palabra a Juan Carlos. Carlos, una pregunta. Tú has señalado en Twitter y en la prensa que tu padre te heredó una frase, que no hay que temerle al poder, no hay que tenerle miedo. ¿Con qué frase tú crees que tus hijos te podrían recordar a ti? Chura, no sé. Esa frase, fíjate, es una frase bien de dictadura finalmente, ¿no? De esa época. Mi papá era, en el micromundo que uno tiene, ¿no? Mi papá era un gallo bien jugado, ¿no? En Curicó, una zona bien tranquila, bien activo. Tuvo sus amedrentamientos. En alguna ocasión nos llegó a la casa esta especie de coronas mortuorias, alguna vez recibimos llamados telefónicos, pero nada efectivamente grave como lo que mucha gente sufrió, ¿no? Como detenciones o derechamente violación a los derechos humanos, etc. Entonces él tenía poca conciencia quizás de los peligros que efectivamente se vivían en dictadura, ¿no? Por eso a mí me revela cuando a veces se intenta asemejar lo que vivimos hoy día con lo que se vivía en dictadura. En dictadura se mataba a la gente, ¿no? Se hacía desaparecer y por montones. Hoy día uno le puede gustar o no el gobierno, de hecho a muy poco les gusta, a menos del 10% les gusta, pero eso no significa que tu vida corra peligro. Y esa frase yo la cité en el funeral de mi papá, ¿no? Todavía no existía el caso Penta a esa altura, no existía la persecución a los políticos. Y la cité porque probablemente sentía que era la mayor herencia que mi papá me había dejado, ¿no? El ser un poquito irresponsable, sobre todo en el trabajo, ¿ah? Cuando uno cumple una función pública, yo creo que uno no puede estar atado a cuidar la pega, a calentar el asiento, que eran frases de él, ¿no? Siempre con harto dicho de campo, como el somos tontos hasta las 12, el calentar el asiento, ese tipo de cosas que a mi papá le repugnaban. ¿Cómo me recordarán mis hijos? Te juro que soy incapaz de pensarlo. Ojalá que me recuerden como una persona, yo diría, entusiasta con las cosas que creía. Y yo valoro mucho que uno crea en algo y que se la juegue por eso que crea, ¿ah? Independiente de qué sea lo que crea. Me gusta la gente que se la juega por sus sueños, y ojalá mis hijos me recuerden de esa manera. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Para ir cerrando, queremos agradecerle por su tiempo, por compartir sus vivencias y su conocimiento con nosotros y nosotras, tanto desde su punto de vista profesional como también desde su sentir humano. Ahora, ¿usted tendrá algún consejo o mensaje que pueda entregarnos a nosotros los estudiantes para la vida? Oye, lo primero es agradecerle la invitación, ¿eh? Porque efectivamente, como se ha notado, hemos hablado harto también de cosas más, de cosas de la cabeza, por supuesto, que son importantes, pero hemos hablado hartas cosas del corazón también, así que ha sido un momento para mí por lo menos muy, muy grato y se los agradezco. Y si tuviera algo que decirle a los jóvenes, yo creo que va en esa línea, ¿no? De instarlos, porque
Lo primero, porque se formen, ¿no? Porque no desaprovechen este tiempo maravilloso en que se están formando, en que están aprendiendo cosas, en que están estudiando, cosas que algún día para algo les van a servir. Momentos en que están además haciendo a probablemente los amigos que los van a acompañar por el resto de su vida. Yo muy orgullosamente, mis verdaderos amigos son aquellos que hice justamente a esa edad, en el colegio. Nos autodenominamos la patrulla conejo por chistes ñoños que sucedieron en esos años y siguen siendo hoy día mis grandes amigos. Y creo que además uno las verdaderas convicciones también las va adquiriendo a esta edad. Es un periodo, por lo tanto, de formación muy relevante, muy importante, y cada minuto y cada experiencia que están teniendo seguramente los va a marcar mucho para lo que hagan en el futuro. Y en el futuro lo está esperando para que vayan tomando decisiones, para que vayan asumiendo protagonismos, para que vayan ayudando a construir una sociedad más justa, que yo creo que es el gran déficit que está teniendo nuestra sociedad chilena hoy día. Nosotros venimos, yo particularmente, ¿no es cierto?, de la sociedad que nos tocó ahí con Juan Carlos en esa época, es la que se contaba en la serie de los 80, pues un país bien empobrecido, bien aspiracional, que miraba para afuera con los ojos bien abiertos. Pero hoy día nos hemos convertido en un país ya mediano, que tiene otro tipo de desafíos, donde probablemente el mayor desafío hoy día es poder generar condiciones más semejantes para el conjunto de sus habitantes. Y en eso los jóvenes van a tener muchísimo que decir con sus decisiones, pero también con su inteligencia para tomar decisiones, para adoptar políticas que generen mayor bienestar al conjunto de la comunidad. Así que solo alentarlos a que en ese camino intenten y busquen ser protagonistas. Muchas gracias. Yo pues. antes no puedo, esta minga no se puede cerrar sin agradecerte a ti, Muriel, por haber sido la moderadora. La verdad es que estoy súper orgullosa de la calidad de estudiantes que tenemos en nuestro liceo y de conciencia social, y la minga de los jueves es para ustedes, es para hablar de cosas que de repente no tenemos la oportunidad de hacerlo. Y Carlos, muchas gracias también, porque la verdad es que te habíamos revisado en otras entrevistas y ahora se notó que te sentiste cómodo, Sí, y la verdad sí. es que logramos Ha el sido una sentido entrevista de la especial, eso es un hecho. Muchas gracias. Esa era mi intervención.